Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades fatales. La realidad es que toda la vida va a terminar. La presencia del pecado garantiza que la obra maestra de Dios en la creación, es decir, el hombre, está destinada a morir. Aunque fuimos creados para vivir, la muerte es la intrusa indeseable, y pocas veces pensamos en la realidad de nuestra muerte inexorable. Al igual que una flor que se aferra a su último pétalo de orgullo, tal vez su corazón está diciendo que no me pase a mí, cuando menos no en este momento. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Cuando nos referimos a la palabra fatal, estamos hablando de algo sin remedio, terminal, que se espera el final de un periodo de tiempo. Cuando escuchamos esta palabra fatal, parece que ya no hay esperanza. Y algo importante para tener en cuenta es que la ciencia médica no tiene la última palabra. Usted sabía que Dios es poderoso para obrar como Él quiere. La historia de la resurrección milagrosa de Lázaro revela que no siempre podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios. Ahora es importante entender, al pensar en este tema de la enfermedad y la enfermedad fatal, qué es lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo, para comenzar a entender algunos conceptos importantes. La palabra enfermedad se refiere a cualquier condición en que se pierde la salud del cuerpo. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra makob para referirse al dolor mental o físico o aún a la angustia. Con frecuencia señala el aspecto mental o psicológico de la enfermedad. La referencia de Isaías 53 al siervo sufriente contiene esa palabra y la aplica al quebrantamiento y angustia que se asocian con el dolor físico. Ahí leemos en Isaías 53, 3 y 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el Nuevo Testamento, en el griego, encontramos una palabra, asteneia, que significa padecimiento, debilidad o dolencia. Lázaro, un amigo de Jesucristo, enfermó y murió temporalmente, como nos dice Juan 11, del 1 al 14. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Una dolencia fatal es una enfermedad física que recibe la prognosis, o sea, el pronóstico del posible efecto de una enfermedad basada en su curso natural, de que la expectativa de vida de la persona es menor a 1 año. Aunque muchos pacientes viven más tiempo, a la persona desahuciada primero se le da un diagnóstico, es decir, la identificación de una enfermedad basándose en sus síntomas y señales, y después un prognosis o un pronóstico. Cuando escuchamos las palabras «lamento darte esta noticia» o «los análisis confirman lo que había sospechado», recibimos un golpe equivalente a una bomba. La impresión inicial es devastadora.
Cuando todas las esperanzas se han ido, solo queda para el enfermo y su familia luchar en medio del campo minado del dolor emocional. Pero con cada paso que se da en esa senda triste y desconocida, se puede avanzar hacia la aceptación de que la muerte es una realidad inexorable. En el Salmo 55:4, el salmista expresa: «Mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto». Pero me gustaría que me acompañe para ir mirando las etapas de la aflicción cuando enfrentamos una situación así. La primera etapa es la del impacto. El mundo se detiene, el reloj deja de correr, cuando por primera vez se escucha el diagnóstico de una enfermedad incurable. La primera reacción es el shock, el aturdimiento. El corazón se estremece por la agonía del temor que paraliza y la realidad parece muy lejana. Segunda Samuel 22:5 dice: «Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron». La persona en esta primera etapa del impacto comienza negando, diciendo: «No es posible, no puede estar sucediéndome a mí». Eso genera un terror, ya que la persona tiene miedo a morir. También una confusión, porque la persona dice: «¿Qué hago? No sé qué hacer». Y aún en esta etapa del impacto hay un enojo, ya que la persona dice: «No puedo soportarlo, quiero huir, quiero escapar». Es muy importante que usted que está cerca pueda acompañar a su ser querido a la consulta del doctor. Después de recibir el diagnóstico fatal, la persona solo percibe el 30% de las palabras del médico, ya que está choqueada, impactada. Pregunte, tome nota de lo que dice el médico, escuche lo que dice y siente su ser amado, piense en otras formas de animar y dar esperanza al ser querido. Gálatas 6:2 dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Pero esta primera etapa, la etapa del impacto, es tremendo para la persona. Pero en segundo lugar está la etapa del desgarramiento, es decir, el desastre emocional ha llegado. Los sueños acariciados durante toda la vida quedan en un momento destrozados, creando un inexplicable impulso hacia la negación, el enojo, la negociación con Dios, la depresión. Infortunadamente, muchas personas nunca pasan de esta frontera emocional y se niegan a aceptar la realidad. Isaías 38:10 expresa: «Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años». Allí, en esta segunda etapa del desgarramiento, se produce también una negación. La persona dice: «Creo que voy a mejorar, el médico no dijo que fuera fatal». Mire, es importante, usted que está cerca de este ser amado, que responda con amor, que no obligue a la persona a aceptar la verdad, que evite hacer comentarios negativos o declaraciones falsas. Repítale las palabras del médico, haga sugerencias amables que reflejen la verdad. Es una forma de responder con amor. La persona no solo niega en esta etapa, sino se enoja. Le plantea a Dios y le dice: «¿Por qué permites esto? ¿Por qué no lo descubrió antes el doctor?». Usted que está cerca de su ser amado con esta situación, permita que la persona se desahogue con usted. No le juzgue. No haga un juicio por el enojo que la persona tiene. Reconozca su propia ira y hostilidad. Procure descubrir el temor que está debajo del enojo. Proverbios 12:16 dice: «El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente». Responda con amor a su ser querido que está pasando por esta situación. Pero también se presenta en esta etapa no solamente el enojo, la negación, sino también ese deseo de regatear, de negociar con Dios. Quizás la persona dice: «Si me dedico más a Dios, Él va a tener en cuenta y me va a dejar vivir». O la persona puede expresar: «Yo sé que de todos modos voy a morir, pero que me deje vivir hasta que mi hija se case». Tratamos de negociar con Dios. Mire, usted que está cerca de este ser amado, con mucho amor,
Reconozca que es normal no querer morirse. Somos humanos, deseamos vivir por más que seamos creyentes. Sabemos que vamos a un lugar mejor. Sin embargo, separarnos de aquellos que amamos es muy doloroso. Acepte este regateo, esta negociación como parte normal del proceso de la crisis. Pero también adopte la actitud de esperar para ver lo que Dios quiere hacer. Reconozca que a veces Dios acepta esta negociación o este convenio. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No solo esto, sino que también se presenta la depresión. La persona dice: mi vida se ha vuelto ingobernable, me siento impotente, estoy cansada de buscar la respuesta, quisiera darme por vencido. Mire usted que está cerca del corazón de este ser amado. Recuerde que la depresión es el enojo que se manifiesta hacia adentro. Busque la forma de afirmar el valor, la utilidad del paciente, del hermano o del esposo quien está pasando por esta situación. Si es necesario, decídase a confrontar la depresión con amor. En ocasiones es necesario atender médicamente la depresión que es enfermiza. Amorosamente busque que la persona exprese sus emociones y sus sentimientos. Proverbios 25 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Pero habíamos hablado de las primeras 2 etapas. Hay una tercera etapa que es la etapa de la aceptación. Allí se busca seguridad, se gana terreno en el campo de batalla emocional de la aceptación. Cuando estamos dispuestos a confiar en el amor de Dios, aprendemos a depender de su gracia para vivir cada día. Surge una nueva libertad desde adentro, la libertad de vivir o morir bajo la cubierta de las alas del Omnipotente. Por eso el salmista en el Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¡Qué hermosa expresión! La aceptación me hace decir: ¿qué gano poniéndome a Dios? Seguro que pronto moriré. La paz me lleva a decir: Dios controla mi vida, Él tiene un propósito para mí. El crecimiento me hace decir: la vida tiene más significado cuando vivo cada día a la vez. La libertad me hace decir: ya no temo a la muerte, sé que iré a vivir con Dios. Esta etapa, la etapa de la aceptación, es una muy buena etapa. Allí usted, como ser amado, ser querido, puede mostrar su amor, su afecto, orar con Él y por Él también. Esté lo más cercano posible, manteniendo el contacto, estando cerca de su corazón. 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Recuerde que el conocimiento de que usted está enfrentando una enfermedad fatal debe hacerle buscar el propósito de Dios para su vida, aprender a vivir por lo que más importa. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, aún en esta circunstancia. La reacción universal a la noticia de que se padece una enfermedad fatal es preguntar: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Aceptar la muerte inminente es uno de los retos más difíciles de la vida. Aunque la Biblia no promete que siempre podremos saber los porqué de la vida, no es malo preguntar por qué. Cuando enfrentó su propia muerte, Jesucristo dijo, clamando al Padre: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, y expresa: ¿por qué me has desamparado? No es malo preguntar por qué, aunque no siempre tendremos una respuesta de parte de Dios. Podemos reflexionar en distintos por qué. Por un lado, podríamos pensar en el porqué del pecado, ya que hay algunas enfermedades que son consecuencias normales del pecado. La desobediencia a Dios provoca la realidad del dolor y la muerte para toda la humanidad. ¿Sabía usted esto? Allí en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, esa desobediencia produjo dolor, muerte para toda la humanidad.
El pecado no confesado, los hábitos personales con frecuencia traen como consecuencia la enfermedad y la muerte. Dios no usa la enfermedad como castigo, pero sí permite las consecuencias naturales. Por un lado puede ser el pecado, por otro lado puede ser Satanás, ya que Dios permite que Satanás tenga un poder limitado para causar aflicción. Recuerda la historia de Job, él era un hombre justo. Dios permitió que fuera afligido por Satanás. Allí usted puede leer en Job 2, desde el versículo 13 en adelante, cuando Dios dice a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios permitió también que su siervo Pablo fuera afligido por Satanás. Usted puede leer en 2 de Corintios 12:7, cuando dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. También, pensando en estos por qué de la enfermedad o de las enfermedades, también debemos pensar en el crecimiento espiritual. El propósito de Dios para el sufrimiento muchas veces es fortalecer la fe. El Señor usa la aflicción para ayudarnos a aprender lo que ha dicho. Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El Señor usa la aflicción para enseñarnos a obedecer su palabra. Allí también en el Salmo 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Puede ser entonces por crecimiento espiritual, pero también para la gloria espiritual. El resultado del sufrimiento puede traer mayor gloria a Dios. La reacción correcta del cristiano a una enfermedad mortal trae honra a Dios. ¿Se acuerda cuando, aún en el libro de Job, en el capítulo 2, vienen estas circunstancias difíciles? Y la mujer de Job le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y él termina diciendo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En esto no pecó Job con sus labios. Entonces, cuando pensamos en las causas y cuando le planteamos al Señor el por qué, vimos que pueden existir distintas causas, o aún ninguna de estas sea, sino algo más allá, recordando que Dios es soberano y no podemos entender cómo Él obra en el universo, en nuestras vidas, en sus tiempos, que muchas veces no son los mismos que los nuestros. Me gustaría que en estos pocos minutos que nos restan para terminar este programa, podamos hablar un poco en cuanto al tema de la muerte. Usted sabía que Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La muerte está determinada para todas las personas. El mismo libro de Eclesiastés habla y dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Cuando aceptamos el regalo de la vida dada por Dios, también aceptamos la muerte como parte de ese paquete. Al momento de nacer damos el primer paso hacia la muerte. Una de las características de la madurez espiritual es reconocer que la muerte es parte del diseño divino. Pero no solo esto, sino es importante entender que la muerte es una puerta. La muerte es la entrada a una vida eterna más abundante, o bien para aflicción eterna si es que no conoce a Cristo. La muerte no es el fin de la vida, sino un principio. Nacemos con el deseo íntimo de vivir para siempre, y solo por la fe en Jesucristo podemos recibir la promesa divina de la vida eterna. El Señor dice en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué es tan difícil aceptar la muerte?
Para algunas personas es por miedo a lo desconocido y para otras el remordimiento, el temor a la soledad. Afortunadamente, la fe sincera en Jesucristo nos permite aceptar la muerte con más facilidad. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, en cristianos, llegamos a ser parte de la familia de Dios y tenemos la seguridad de que nunca estaremos solos. El salmista dice en el Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Algo más sobre la muerte. ¿Usted sabía que la muerte es divina? Una realidad común a todos los cristianos es que ya estamos muertos. Dios quiere que sus hijos mueran al propio yo y se sometan a Jesucristo que mora en ellos y les permita vivir a través de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como cristianos, cuando aceptamos que la muerte es inminente, cada día se hace más significativo. Al valorar las pequeñas cosas de la vida que anteriormente considerábamos normales, podemos experimentar más alegría de vivir. Por eso el salmista expresa en el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es muy importante que usted reconozca sus temores porque son temores naturales. El miedo a morir. Examine su vida, asegúrese de que tiene una relación personal con Jesucristo y esto le ayuda a enfrentar este temor. El miedo al dolor. El dolor físico puede controlarse por medio de ciertos medicamentos bien administrados que no crean adicción. También puede ser que tenga miedo a la soledad. Mire, Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos va a desamparar, y estas no son simplemente palabras. Son verdades que a través de los siglos, cada hijo de Dios que ha experimentado estas situaciones difíciles pudo comprobar que sus promesas son fieles, que Él no nos deja ni nos desampara. Pero también puede estar el miedo a perder el control. Es mejor que Dios tenga el control. ¿Sabía eso? Él puede hacerlo mejor que nosotros. Pero también puede existir el miedo de abandonar. Dios será el proveedor de sus seres queridos. Ellos deben aprender a confiar en Él. Recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Confíe en Dios. El Señor tiene un propósito para todo lo que sucede en su vida. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios nunca permite nada que no podamos soportar emocionalmente. Él no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos llevar o resistir. Los pensamientos y caminos de Dios, recuerde, no son como los nuestros. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios promete un resultado correcto, positivo, beneficioso para todas las cosas que nos suceden. Como leímos anteriormente, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios permanece a nuestro lado aunque nosotros estemos enojados o estemos fastidiados o colocándolo a Él a un costado. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él le conoce mejor que nadie. ¿Por qué en este tiempo entonces, si usted está enfrentando una enfermedad terminal, no vuelve sus ojos a Cristo y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas en cuanto a mi vida? Cómo no encuentro respuestas, cómo enfrento este shock, esta crisis, cómo todo esto me llena de angustia, de enojo, pero sé que tú estás en el mismo lugar de siempre, en el trono, que controlas mi vida, que has establecido para todos los hombres
que mueran una vez y después el juicio, que no tenemos control sobre cuándo tenemos que partir de esta vida. Sin embargo, Señor, quiero entender que tú tienes un propósito para mí, que tú controlas mi vida, que tienes un propósito para el hoy, en este día que me das. Quiero que me enseñes a reflejar tu persona en este día y cada día que tú me des. Y aún puede ser que usted todavía esté convulsionado internamente porque nunca entendió esto de una relación personal con Jesucristo. Hoy puede ser el tiempo oportuno en el cual le diga: nunca te busqué, nunca te conocí, y en medio de una crisis así, te necesito. Necesito tener arregladas mis cuentas contigo, necesito pedirte que entres en mi vida, que seas mi Salvador, que limpies todos mis pecados, que me regales la vida eterna, que me ayudes a enfrentar este tiempo difícil sin saber cuáles son las consecuencias, cuál es el final, cuándo lo será, pero sabiendo que tú me acompañas, que tu brazo poderoso y amoroso van conmigo, y que cuando tenga que partir de esta vida, me conducirás al hogar eterno, donde no habrá más llanto, ni enfermedad, ni separación, porque todo eso habrá pasado. Que el Señor le bendiga, le sostenga y le ayude a tener la perspectiva del mismo Dios. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.